Bueno, vamos a resolver el ejercicio 14, que es el que quedó pendiente de la clase anterior, como para completar la guía. El ejercicio 14 es el modelo de Hiller, que es el modelo de semicorrelación que habían visto también anticipado en la clase pasada con la profesora. Combina los flujos de fondos correlacionados con flujos de fondos independientes. Pero antes de eso vamos a hacer ponernos un poco más en contexto. ¿De qué estábamos hablando anteriormente? Estábamos viendo en particular cuáles son las dos dimensiones de las que podemos dar una opinión respecto de un proyecto de inversión cuando hablamos de riesgo. Podemos hablar de técnicas empíricas, podemos hablar de técnicas probabilísticas, habíamos dicho. De alguna manera, las dos están hablando de lo mismo porque estamos hablando del grado de variabilidad que pueden tener los flujos de fondos estimados. ¿Sí? Recuerden que esos flujos de fondos que tenemos proyectados para un determinado horizonte de inversión, esos flujos de fondos son estimados. ¿Sí? Lo estimamos a través de técnicas de estimación que muchos ya conocen, que pueden ser a través de modelos de regresión, que puede ser a través de series temporales, etcétera, que eso ya lo vieron en estadística. Acá ya lo tenemos hecho, digamos, ya las consignas ya nos dicen cuáles son esos flujos de fondos estimados. Y podemos dividir, como dijimos, en técnicas empíricas. ¿Sí? Ese análisis de riesgo lo podemos medir con técnicas empíricas o con técnicas probabilísticas. La empírica se refiere a técnicas que son objetivamente verificables, es decir, como dice el libro de Agüero, a través de la experiencia. ¿Sí? Entonces, como, digamos, se pueden verificar a través de la experiencia, tienen cierto grado de certeza, ¿sí? Que sería la contracara de la incertidumbre de la que hablamos cuando hablamos de riesgo y en particular de las técnicas probabilísticas. En las técnicas probabilísticas nosotros estamos diciendo, bueno, a esos flujos de fondos le asignamos probabilidades. Esas probabilidades son subjetivas, como habíamos dicho en la unidad 3. ¿Sí? Es decir, un experto puede decirnos, bueno, cuáles son las probabilidades de ocurrencia de esos flujos de fondos según las proyecciones que haga, por ejemplo, un economista para los próximos 5 años, y que puedan tener un impacto en las variables que nos puedan afectar a nosotros, ¿sí? A nuestro proyecto. Entonces, esas probabilidades vienen dadas por alguien que puede dar una opinión o una probabilidad en función de su propia expertise, ¿sí? Acá, de vuelta, en las consignas que nos dan, ya están dadas esas probabilidades de ocurrencia, ¿sí? Incluso, como habíamos dicho en clases anteriores, también esas probabilidades ustedes las pueden buscar en las proyecciones que suele hacer el Banco Central. Es decir, esas cuestiones ustedes las pueden descargar, se pueden encontrar en muchas páginas, ¿sí? El INDEC también creo que también tiene sus estimaciones, sus probabilidades. O sea, son cuestiones que tienen que buscar en la web, y traten de buscar siempre en páginas que sean confiables, ¿no? Pero son cosas que no necesariamente tendríamos que consultar con un experto, sino que también hay entidades o consultoras que ya tienen sus informes elaborados y están publicados, o bueno, tengo que pagar por ellos, ¿sí? Pero bueno, eso son cuestiones aparte. Acá ya están dadas las probabilidades de ocurrencia y también la consigna ya nos va a dar una tasa libre de riesgo. Esa tasa de libre de riesgo, según el libro de Agüero, la que deberíamos utilizar nosotros si quisiéramos aplicar esto a la realidad, tendría que ser una tasa como la de los depósitos a plazo fijo en dólares, ¿sí? Que vienen ya, que ya incluyen riesgo país. Eso para países de Latinoamérica, ¿sí? Porque los ejercicios que en general vemos nosotros en la guía ya se trata de la tasa libre de riesgo para bonos de Estados Unidos, ¿sí? Bueno, una de las técnicas que son de tipo probabilística
Y nos quedó pendiente es en realidad ya lo vieron, pero el ejercicio que vamos a hacer acá es el 14, que es acerca del modelo de Hiller, que como bien les anticipé hoy, es un modelo que combina flujos de fondos que están correlacionados con flujos de fondos que son independientes. Entonces, ¿por qué decimos que son correlacionados? ¿Por qué decimos que son independientes? En general, los primeros años de un proyecto de inversión suelen estar correlacionados porque en ese periodo, sobre todo en el primero, ¿no? Estamos hablando del año 1, la empresa hace todos los esfuerzos económicos, o sea, tanto cuantitativos como cualitativos, para que el proyecto pueda funcionar, ¿sí? Para que pueda tener un impacto positivo en la demanda y genere utilidades, ¿sí? Rendimientos. Entonces ya después de un tiempo el proyecto comienza a andar solo y empieza a generar flujo de fondos independientes, decimos. Entonces, por lo general, los últimos flujos de la proyección son independientes y los primeros son dependientes, ¿sí? O correlacionados. Entonces, como dice la consigna, un proyecto de inversión tiene los siguientes flujos de fondos estimados: año 0, 3 pesos negativo y 4 pesos negativo, año 1, 1 peso y 1,5 para el otro, y así siguiendo, ¿sí? O sea, lo que vamos a tener son dos flujos de fondos, ¿sí? Cada flujo de fondo con su correspondiente inversión, podríamos decir, y cada uno va a tener su propia probabilidad de ocurrencia. Van a ver que ahí dice que la probabilidad de ocurrencia para los valores es de 0,4 y de 0,6 respectivamente, es decir, para cada año. Es decir, que vamos a tener flujos de fondos que serían el tipo pesimista, podríamos decir, para 0,4 y de tipo optimista para 0,6. Y nos da como tasa libre de riesgo 4%. Y nos dice que los flujos de los años 0 y 1 están correlacionados, mientras que los últimos son independientes, lo cual tiene relación con lo que estábamos diciendo recién, ¿sí? Entonces vamos a ir armando un cuadrito. Año 0, este sería el pesimista, le voy a poner yo. Este sería el optimista. Y tenemos entonces 3 acá, 4 acá, 1, 1,5. Para el segundo año 1,5 y 2. Para el año 3, 2 y 2,5. Incluso fíjense que los primeros años los retornos los flujos de fondos son bajos, ¿sí? Después ya empieza a aumentar. Bien. Voy a colocar también acá la probabilidad 0,4 para estos primeros, ¿sí? Y 0,6 para estos. Bueno, acá la consigna nos pide que calculemos el desvío del BPN, ¿sí? Que es la medida del riesgo, y el coeficiente de variación, ¿sí? Del BPN. Entonces, ¿qué necesitamos primero? A partir de estos dos flujos de fondos vamos a calcular el flujo de fondos esperado, ¿sí? O cash flow esperado. Entonces ya voy a colocar acá una columna, ¿sí? Este sería el cash flow esperado. ¿Cómo surge? Es el promedio ponderado de cada uno de los flujos de fondos con su, mejor dicho, es la ponderación que hacemos de cada uno de los flujos de fondos con su correspondiente probabilidad de ocurrencia.
menos 3 por 0,4, ¿sí? Entre paréntesis, todo eso, por, abro paréntesis, menos 4 por 0,6, cierro paréntesis, para cargar en la calculadora, ¿sí? Eso me va a dar menos 3,6 para el primero, después 1 por 0,4 entre paréntesis más, abro paréntesis, 1,5 por 0,6, cierro paréntesis, y eso me tiene que dar 1,3. 1,8. Y como ya tengo este cash flow esperado, yo acá abajo voy a calcular el BPN esperado, ¿sí? El valor presente neto esperado, que siempre surge de un cash flow esperado, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Entonces, ¿qué necesito para poder calcular ese BPN? Necesito como dato la tasa libre de riesgo, que en nuestra consigna es del 4%. Entonces, según el software que utilicen, no sé si usan la calculadora o usan la aplicación de celular o el Excel, en cualquier caso siempre tienen que utilizar una tasa de descuento, ¿sí? En mi caso yo uso la calculadora Casio, entonces yo para calcular el flujo, el BPN, voy a tener que colocar en el apartado de tasa 4, ¿sí? Y la calculadora automáticamente reconoce como que es el 4%. Una vez que tengo ya cargado este flujo de fondos, ¿sí? Le pido que me calcule el BPN y eso a mí me da en pesos, obviamente. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos acá hablando de pesos, ¿sí? Son unidades monetarias, ¿sí? Según la consigna, es importante esto para poder darle una interpretación después, en todo caso, ¿sí? Entonces acá nos da, para este BPN esperado, 1,36, ¿sí? 1 peso con 36. Ese es el BPN que en promedio obtendría yo para este flujo de fondos. Bien, necesitamos calcular el desvío del BPN. Entonces, antes de calcular el desvío de cada uno de los flujos de fondos, vamos a calcular la varianza. Entonces yo voy a poner acá en otra columna la varianza del cash flow, ¿sí? ¿Cómo se calcula la varianza? La misma, al igual que el valor esperado, ¿sí? O sea, es una varianza ponderada, como ustedes vieron en estadística 1 y como vieron también en la unidad 3. Entonces van a ser menos 3, ¿sí? Menos el valor esperado, que también es negativo. Entonces, menos con menos más, ¿sí? Me va a quedar menos 3 más 3,6 elevado al cuadrado, ¿sí? A ver, vamos a hacerlo acá abajo. Voy a hacer con un color distinto para que tengan una idea de cómo sería la varianza. Uy, la varianza del cash flow 1, ¿sí? 0 vamos a poner. Sería menos 3 menos 3,6, ¿no es cierto? Entonces, menos con menos más, 3,6 elevado al cuadrado, por la probabilidad de ocurrencia asociada a este flujo, ¿sí? Que es 0,4. Y después sería menos 4 menos 3,6, ¿sí? Porque este es el cash flow, el flujo esperado para el periodo 0, ¿sí? Pero es negativo, entonces menos con menos más, de vuelta 3,6 positivo, elevado al cuadrado por la probabilidad de ocurrencia asociada a este menos 4, ¿sí? Que es 0,6.
Eso a mí me da 0,24. Esto hay que tener en cuenta que es pesos al cuadrado, ¿sí? Porque es una varianza. Yo voy a ir poniendo acá 0,24, ¿sí? No voy a poner todo eso para no cargar demasiado el cuadrito. Y así siguiendo, ¿sí? Con cada uno de los otros años. Yo ya tengo calculado, a mí me da 0,6, o sea, se repite la misma varianza para los tres últimos periodos. Entonces, como dijimos, esto al estar expresado en unidades cuadráticas no nos sirve para el análisis. Entonces vamos a calcular el desvío, que sería el desvío del cash flow, ¿sí? Bien, entonces, yo voy a poner directamente algunos decimales para no estar poniendo todos. Y recuerden que el desvío no es otra cosa que la raíz de la varianza o la varianza elevado a la 1 medio, ¿sí? Si ustedes verifican, 0,24 elevado a la 1 medio les da 0,48, 98, bla, 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 ¿sí? Ustedes usan todos los decimales, ¿sí? Yo de fiaca no me pongo punto suspensivo, pero ustedes siempre, sobre todo en el examen, usen todos los decimales. Entonces acá, para los siguientes, 0,24, 49. Bien, entonces ahí ya tenemos el desvío para cada flujo y ya estamos en condiciones de calcular el desvío del BPN, ¿sí? Yo voy a borrar esto que está acá porque así me da más espacio. Bueno, entonces, recuerden que este es el modelo de semicorrelación porque tenemos flujos de fondos que están correlacionados, otros que son independientes, entonces vamos a combinarlos. Entonces, la fórmula del modelo de Hiller es media complicada, hay que tener mucho cuidado con lo que van a hacer, ¿sí? Habíamos acordado que para los que son flujos de fondos correlacionados, vamos a ir cargando, porque acá lo que tenemos que ir actualizando son estos flujos, estos desvíos de fondos, ¿sí? Tenemos que ir actualizándolos. El primero no va a tener problema porque ya está en el momento cero, ¿sí? 0,4898. Y como los dos primeros son correlacionados, vamos a utilizar el desvío, ¿sí? Ese desvío que se calculó acá, ¿sí? ¿Sí? Esto es para los que son correlacionados. Y para los que son independientes, que son los dos últimos, vamos a utilizar la varianza, ¿sí? Para los independientes. O sea que al PP calculamos esto que está acá, ¿sí? Pero simplemente para que quede completo el cuadro, ¿sí? Pero en definitiva los datos que vamos a utilizar son estos dos primeros para los correlacionados y estos dos últimos de la varianza para los independientes. Bien, entonces, primero, 0,48, 98, punto suspensivo, ese ya está en el momento cero, más 0,2449, a este lo actualizamos a la tasa libre de riesgo, ¿sí?
1,04 le pongo yo directamente, ¿sí? Elevado a la 1 sería, ¿no? Entonces, acá ya tenemos una primera parte, ¿sí? Estos son desvíos, ¿sí? Tanto este como este. El tema es que después acá vamos a sumarle estas que son varianzas, ¿sí? Vamos a actualizar esto, que son varianzas. Entonces, al final, es decir, para poder sumar ambos, necesito que estén de alguna manera en la misma unidad de medida. Entonces, por eso a este paréntesis yo le voy a elevar al cuadrado, ¿sí? Y acá vamos a abrir un corchete porque al final lo que vamos a hacer es sacar la raíz, ¿sí? Es bastante... Ahí, bastante rayada la fórmula de Hiller. Entonces, más, abro paréntesis de vuelta y ahí voy a actualizar varianzas, dijimos, ¿sí? 0,06 dividido 1,04 y para complicarla aún más, ¿sí? Recuerden que cuando trabajábamos con los flujos de fondos que son independientes, al momento de actualizar multiplicábamos por 2 al exponente, ¿sí? Entonces el exponente correspondiente a esta primera varianza es de 2, ¿sí? Entonces acá me va a quedar 2 por 2, ¿sí? Más 0,06 dividido 1,04 elevado a la 2 por 3, ¿sí? 2 por 3. Eso para poder dejar todo en la misma unidad de medida, porque si yo no lo multiplico por 2 no me queda, numerador y denominador de manera heterogénea. Entonces queda todo, al hacerlo de esta manera, todo lo que está dentro del corchete está en la misma unidad de medida. Y acá directamente ya podemos hacer elevado a la 1 medio, ¿sí? Porque acá yo estoy considerando varianzas, dijimos, ¿sí? Para los que son independientes, y acá estamos considerando desvíos. Eso a mí me da 0,79. Obviamente con decimales. Y esto, como ya es un desvío, esto está en pesos, 0,79. Y recuerden que es la medida del riesgo. Por lo tanto, este BPN esperado de 1,36 tiene un riesgo, ¿sí? Una variabilidad promedio de 0,79. Es decir que esto puede variar 0,79 más por encima o 0,79 por debajo. Fíjense que es mucho, ¿sí? 0,79 respecto de 1,36 es mucho. O sea, quiere decir que es bastante riesgoso este proyecto de inversión, ¿sí? Por lo menos en términos monetarios. Ahora, si yo quiero darle un poquito más de significancia a esta medida del riesgo, como pide la consigna, calculamos el coeficiente de variación del BPN y ahí se nota aún más porque ahí vamos a hacer este desvío del BPN dividido el BPN esperado por 100 y eso sería, sería 0,79, que es lo que nos dio recién, todos los decimales, dividido 1,36 por 100, eso me da 58,13%. O
sea que el proyecto de inversión tiene una variabilidad relativa respecto de ese BPN esperado de 58,13%. O sea, es mucho, ¿sí? Es muy riesgoso. Recuerden que el riesgo es subjetivo, ¿sí? Lo que para unos puede ser riesgoso, para otros no. Eso ustedes ya lo saben porque cada inversor tiene un perfil de riesgo distinto. Pero de cualquier manera, cualquier coeficiente de variación que sea superior al 50% es objetivamente considerablemente alto. ¿Sí? Es un riesgo considerablemente alto, ¿sí? Más allá de los diferentes perfiles de riesgo que existen, ¿no es cierto? Bien, estamos entonces, chicos. Cualquier consulta que tengan, recuerden aprovechen el aula virtual, si hagan consultas. Este, Se va a habilitar, calculo yo, después eventualmente para el examen, una cajita especial para cada unidad. O si no, en la próxima clase evacúan sus dudas. Chau, chau.